Nos quedan apenas unos 12 minutos, así que los vamos a aprovechar de principio a fin. Jaime, ¿cómo se llegó a fijar el salario para los trabajadores de las telefónicas móviles en el país? Bueno, este tipo de empresas han tenido un rendimiento en materia de utilidad, yo diría que exorbitantes, y no estoy exagerando. Porque cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la rentabilidad que estas empresas han adquirido en este último año, simplemente para referir, esta es una estadística, si me permites. A ver. Una estadística... ¿Podríamos hacer una toma de eso? ¿Cómo no? Muy una bien. estadística que a junio, una de las empresas de telefonía, ¿no? En este caso, Claro, ha generado $568.772.000. Utilidades a junio. Utilidades a junio. A mitad de si año. nosotros podemos exactamente proyectar a fin de año, fácilmente entonces esta estaría superando los 1.100 o quizá 1.200 millones de dólares. Es una cantidad enorme y tiene un rendimiento del 33.93%. Una sola de las telefónicas. Si nosotros analizamos otra telefónica, tiene un ingreso a junio de $170.940.000. Si lo ponemos para el segundo semestre, con seguridad va a tener algo más de 350 millones. Si sumamos las dos, estamos hablando de 1.500 o más millones, 1.700 millones de dólares aproximadamente. Y tienen un altísimo rendimiento. Pero así como estas, hay muchas otras empresas que tienen rendimientos mayores que esta. Entre ellas las empresas, por ejemplo, petroleras privadas, los bancos, las grandes cadenas de supermercados, por así señalar algunas. Entonces hay una enorme rentabilidad, que por eso es los trabajadores cuando reciben las utilidades, aparentemente son utilidades altas, pero si miramos los salarios son relativamente bajos. ¿Qué es lo que decimos nosotros o cómo valoramos y cómo analizamos el tema de la fijación del nuevo salario para estos sectores, que son nuevos porque se incluyen a la Comisión 12? Nosotros hablamos de solidaridad cuando los aportes que hacemos a la seguridad social contribuyen al que menos percibe y en términos solidarios se distribuyen esos recursos en salud, en temas de riesgos, en pensiones, en fin. En el caso particular de ellos, los salarios siendo bajos y prefiriendo las utilidades, pues de hecho que la contribución social que nosotros hacemos no se ajustan a realidades. Pero también hay que notar el beneficio que significa mejorar los salarios de los trabajadores de estas telefónicas. Porque si incrementa el salario, por supuesto que van a tener un mayor rendimiento en el 13º sueldo, por ejemplo, porque el salario es mayor, es la 12ª parte de lo que percibe en el año. Si tiene un sueldo mayor, el 13º sueldo es mayor también. Los fondos de reserva, que igualmente son fondos que se acumulan como reservas efectivamente, teniendo un salario mayor, igualmente se incrementa. El tema de los otros aportes, por ejemplo, el fondo de cesantía, que es parte del pago de las mensualidades que nosotros hacemos a la seguridad social. El fondo de cesantía, si el salario es mayor, el fondo también va a ser mayor. La pensión jubilar, a mayor aportación, la pensión jubilar es mayor. Y al tener entonces un mayor salario, una mayor remuneración, y con ello la contribución a la seguridad social y entra en el sistema solidario, entonces ya no sería marginal. Preferir las utilidades que no son inclusive objeto de tributo, mantener los salarios bajos y por lo tanto la rentabilidad seguirá siendo mayoritariamente para las empresas. Y ahí lo que me preocupaba es un tema. Yo les he escuchado y entiendo que son de buena fe algunos trabajadores, decían que eran trabajadores, cuando averiguamos si hay organización, no hay organización, pero partiendo de que son trabajadores, ellos estaban en una posición de evitar de que se les incremente el salario. Prefieren la utilidad, dicen ellos. Prefieren la utilidad, pero desde nuestro punto de vista, y les hemos señalado, están equivocados. Hay que preferir el tema del salario que les beneficia mayormente a ellos antes que la utilidad. Pero hemos sido claros también.
Si hay utilidades, tampoco les pueden quitar. Por supuesto. Nosotros hemos señalado que las utilidades, siendo que devienen de una norma constitucional y legal, no se puede restringir ese derecho. Pero con mayor razón, entonces, esos trabajadores tienen que pensar más bien en los otros beneficios que acarrearía el mejoramiento salarial. Además está de por medio la estabilidad, ¿no? Porque ese es otro tema importante. El momento que ya se transparenta esta información, se le da estabilidad al trabajador. Porque ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Y yo he llegado a conocer que le tienen 10 meses, 9 meses. No llega al año para que no perciba la utilidad. ¿Puede esta nueva forma de cálculo de fijación también garantizar de alguna manera la estabilidad? Mira, por supuesto, y ahí encaja perfectamente lo que nosotros como Parlamento Laboral hemos señalado con respecto a la reforma a la nueva legislación, a la legislación laboral. Cuando hablamos de la estabilidad de los trabajadores y del despido nulo, garantizando la estabilidad de la mujer en estado de embarazo y a la dirigencia sindical. Estamos en tratativas con la comisión también porque, si bien es cierto, se protege estos dos sectores importantes. ¿Y los otros? Exactamente. O sea, no hay que estar siempre embarazado. Porque detrás de cada trabajador efectivamente hay una familia. Mira, qué fácil que resulta. Entonces, valorar la importancia que tiene esta propuesta. Y cuando hacemos relación a los trabajadores de la Telefónica, tú tienes una lectura exacta. La rotatividad, es decir, la inestabilidad de esos trabajadores es muy fuerte. Razones tendrán que nosotros bien podríamos analizar por qué la actitud de la empresa en no tener trabajadores permanentes, sino tener más bien rotando. Claro, porque las obligaciones que tienen que cumplir ya en diferido, pues debe asumir la empresa, pero en estas condiciones tal como están, pues efectivamente no. Y valga la pena entonces la oportunidad de haber tratado el otro tema que no estaba previsto, entiendo yo, el día de hoy, pero son temas muy claves, muy importantes, el tema de la estabilidad. Y ya llegaremos también a ese tema, porque la reforma al Código del Trabajo va a venir en las próximas semanas y va a ser como materia diaria de análisis y de opinión y claro, de información. Para finalizar, Jaime, el tema de la fijación del salario básico unificado. ¿Cuáles son los elementos que se están conjugando para fijarlo y a cuánto apuntaría si es que no es infidencia el anunciar a cuánto podría ascender? Bueno, mira, nosotros tenemos un diálogo con el sector empresarial, no de ahora, sino desde hace algún tiempo. Nosotros hemos favorecido siempre el tema del diálogo y los acuerdos, aunque no siempre podemos llegar, pero por lo menos se crean estos escenarios. Y en materia salarial, les hemos señalado al sector empresarial la necesidad de sentarnos para hacer una valoración, obviamente desde el punto de vista técnico, pero con una visión social para tomar una decisión política. Nosotros creemos que ha habido avances muy importantes en cuanto al mejoramiento de los salarios, pero que no son suficientes. Esto no quiere decir de ninguna manera una crítica, oigan, como algunos dirigentes les escucho, no. Nosotros no aceptaremos un salario inferior a la canasta básica. A ver, saltemos de 340 a 644 dólares. Muy difícil. No, o sea, la racionalidad no implica, pues, ¿no es cierto?, tener un mayor esfuerzo sobre las imposibilidades que se tendrían. Si por ahí excepcional, pero buscándolo a lo mejor con lupa. ¿Qué hemos dicho? En las entonces? telefónicas resultó eso. En las telefónicas sí. Ahí sí pasó por eso, ¿no? Digo, ¿no? De 340 se subieron a más de 600. Sí. Hay casos en que sí claro, se puede y adicionalmente, mira lo que dice Nancy también. ¿Por qué se fijó en 624 dólares? Porque por primera vez una comisión sectorial en la historia del Ecuador alcanza a cubrir la canasta básica. Esos fueron otros de los elementos que se analizó en el Consejo Nacional de Salarios. Entonces, ojalá esto, como quedará grabado, yo recuerdo que en el año 2001 fue posible llegar a un acuerdo con el sector empleador y se fijó 21 dólares de incremento al salario después que salíamos de la crisis bancaria, ¿no? Entonces, ese fue un referente importante y por eso es que decíamos ahora, ¿por qué no reeditar en el 2014, que coincidentalmente también estoy yo en esa comisión? Estamos haciendo todos los esfuerzos. Ojalá lleguemos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, pues tendrá que ir por el camino regular, por el Consejo Nacional de Salarios, y si no hay acuerdo en el Consejo de Salarios, tendrá que fijar el ministro de Trabajo como corresponde. Tú decías con referente al tema de los montos. ¿Qué tenemos? Para que los ecuatorianos estén muy claros. Tenemos el 3.9% de inflación proyectada. En este año,
este 3.9% se llegó a nivel de inflación en este año, cuando se previó para el 2014 3.2%. Es decir, los trabajadores, solo por el efecto de la inflación que se proyectó, que era 3.2, pero llegó a 3.9, ya tuvimos una pérdida. Segundo, el tema de la productividad. El tema de la productividad estaba en 3.53, si mal no me equivoco, pero la productividad real llegó a 4.01%. Es decir, mejoró la productividad, pero no se compensó en salario a los trabajadores. ¿A dónde fue a parar eso? Fue a parar al empresario, al inversionista y demás. Entonces, ¿qué es lo que estamos valorando en los actuales momentos? Si hubo una pérdida de la inflación de alrededor de 0.7 y si hubo una ganancia de más o menos del 0.5% de productividad, ¿por qué no entonces hacer una valoración de equidad? Y la equidad significa repartir lo que se excedió en la ganancia, y ese repartir de ese exceso tiene que ser para todos, no solamente para un sector. Y de ahí entonces ir ajustando la rentabilidad que tienen las empresas, que son muy grandes, muy altas para pocas personas, mientras que los salarios siguen siendo represados y que es para muchas personas. Pero aquí, si me permites, muy brevemente, hubo un hecho histórico en el año 2006. El representante al Consejo Nacional de Salarios vino de la Cámara de la Pequeña Industria, Salvador Casar, para ser preciso, y no me olvido porque con él habíamos conversado mucho. Él decía, y con lógica, y nosotros compartíamos, es que a mayor salario de los trabajadores dinamiza la economía. Y la industria pequeña, la pequeña industria que no está para las exportaciones, ayuda, dice, porque teniendo poder de compra y teniendo circulante, la economía se dinamiza. Y lamentablemente en esa ocasión nosotros llegamos a acuerdo de $30, pero el ministerio nos bajó a 10 penosamente. Entonces, ahora que estamos tratando, también la Cámara de la Pequeña Industria está empujando para que sea el salario mayor. ¿Quién se opone? Las grandes empresas. ¿Cómo entiendes? Si revisas esto, por supuesto vas a encontrar razones. Parte de una historia que ojalá en algún momento pueda cambiar, porque lo hemos dicho una y otra vez, y esta ocasión no va a ser diferente. Que se maneje este tema con el nivel técnico que se merece, no con lo político, ni peor satisfaciendo ningún interés en particular, ya sea del sector empresarial o ya sea del sector laboral tradicional. Queremos que eso ojalá en algún momento se cumpla. Gracias a nuestro invitado en la segunda parte del programa, Jaime Arciniega, dirigente del Parlamento Laboral, delegado de los trabajadores ante el Consejo Nacional de Salarios. Ustedes lo han escuchado y creo que con gran atención, y comenzarán a sacar sus propias conclusiones. Pero en todo caso, nos preparamos para un nuevo salario. Gracias, señores y señores. Tengan ustedes muy buenas tardes. Esto ha sido Diálogo.